Este es un tiempo para para poder crecer. Este es un tiempo para poder avanzar. Este es un tiempo para poder tomar lo que el Señor tiene para nuestra vida. Este es un tiempo como cristianos para podernos adentrar en las aguas. Mire qué lindo el título que tiene la Reina Valera, dice las aguas salutíferas, ¿sí? Sin embargo, pues vamos a entender algunos de los puntos de lo que el Señor. Quiero que leamos, por favor, Ezequiel capítulo 47 del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte. Ezequiel capítulo 47, mi hermano. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto? Y me dijo, perdón, ya me perdí aquí. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver para la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidades las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde el En-Gadi hasta el En-Glaim serán sus tendederos de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer su hoja. Dele un aplauso al Señor, por favor. Dele un aplauso a la palabra, ¿sí? Bueno, mire, pues qué interesante este pasaje bíblico. Es un pasaje profético, es un pasaje donde el profeta Ezequiel está teniendo una palabra, una visión, una palabra de parte de Dios, pero es una palabra muy profunda que Dios quiere hablar en este día para nuestra vida. Yo creo que este es el tiempo donde nosotros como cristianos tenemos que adentrarnos en las profundidades de la palabra, adentrarnos en las profundidades del evangelio, adentrarnos en las profundidades de la búsqueda, adentrarnos en las profundidades de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando vemos nosotros Ezequiel capítulo 44, tenemos que ir al contexto del libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es uno de los libros de los profetas mayores, ¿sí? Y cuando nosotros comenzamos leyendo Ezequiel capítulo 1, vamos a ver que en Ezequiel se mencionan dos ríos. El primer río que se menciona es el río Quebar, que es un río que tiene que ver con el cautiverio que tenía el pueblo de Israel. Cuando comenzamos a leer Ezequiel, comenzamos a leer cómo el pueblo de Israel estaba en el cautiverio. Y es cuando usted ve que Dios le hace un llamamiento a Ezequiel, y Ezequiel comienza a tener una manifestación del poder de Dios en su vida, pero están en el cautiverio. El pueblo está cautivo. ¿Qué significa eso? Todo el pueblo de Israel, los príncipes, los principales, los gobernadores fueron llevados al cautiverio. Y a causa de estar en el cautiverio, recuérdense que en sí la palabra cautiverio representa, mire, voy a redundar, cautividad, representa limitación,
representa que el pueblo tiene un yugo de esclavitud, que el pueblo no puede ejercer como Dios lo mandó a ejercer, porque el pueblo ahora está controlado, para que usted me entienda las palabras, controlado por una entidad de gobierno mucho más fuerte que fue la que Dios quiso poner en su momento. Ahora, cuando vemos nosotros entonces Ezequiel, vemos estos dos ríos. Lo interesante que en el capítulo 47 que estamos leyendo, este pasaje bíblico nos denota y nos habla de un río de vida, de un río que tiene la finalidad es de este río, es suministrar vida, es traer disciplina, que este río nos habla de traer vida y de traer una profundidad mayor a nuestra vida. Es lo que la palabra nos está mostrando. Y cuando vemos nosotros en Génesis capítulo 2, la Biblia también nos habla de un río que salía en el Edén y dice la palabra que este río tenía una característica en el Edén. Ahora, ¿por qué le hablo de esto? Porque tenemos que entender que en la Biblia los ríos tipifican dos cosas. El primer punto es que hay ríos que tipifican procesos. Hay ríos que tipifican juicios. Se recuerda cuando Jesucristo nos habla en aquel pasaje bíblico y nos dice: cualquiera que escuchara mis palabras será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y usted sabe el pasaje bíblico, y dice: y vinieron ríos y vinieron pruebas, y fue grande el proceso, pero como la casa estaba sobre la roca, no cayó. ¿Se recuerda este pasaje bíblico? Entonces vamos a ver nosotros que este pasaje bíblico nos describe cómo los ríos pueden tipificar varias cosas, cómo el agua puede tipificar varias cosas. Por ejemplo, el agua bautismal de la creación es cuando nos habla en Génesis 1, cuando dice: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? Y se recuerda que mucha gente habla de la primera creación, dice que todo estaba sumergido en agua. Porque algunos creen que el agua tipifica el bautismo, tipifica purificación, tipifica limpieza. Bueno, ¿para qué nos sirve el agua a nosotros? Para lavarnos las manos. Pero también el agua nos sirve para saciarnos, para tomar y saciar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo está formado de H2O, ¿sí? 2 de hidrógeno y 2 de oxígeno, así es, ¿verdad? No sé si estoy bien, así es. No es así. Ayúdame, hermano Jorge. Va, ok, ya veo que ahí me corrigieron. 2 de hidrógeno de oxígeno, ¿sí? Eso es H2O. Y nuestro cuerpo está compuesto de agua, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vemos esto, entonces tenemos que entender lo que en el capítulo 47 está sucediendo. Mire, entonces cuando vemos nosotros el primer punto es poder entender el contexto de Ezequiel, del libro de Ezequiel. Primero, Ezequiel nos habla de la restauración, mire, nos habla de la edificación del templo. Y cuando vemos nosotros los factores que producen el río, uno de los factores es que no puede haber río si primero no hay construido un templo, ¿sí? Entonces usted va a ver en el capítulo 43 que el templo es reedificado, y junto con el templo reedificado, la función sacerdotal entra en función nueva, a funcionar nuevamente, ¿sí? La función sacerdotal comienza su actividad otra vez, y luego que la función sacerdotal comienza su actividad, entonces comienza el fluir del río. Ahora pasémoslo nosotros a nuestra vida espiritual. Si nosotros no edificamos en nuestra vida, si nosotros no edificamos un templo dentro de nosotros, a través de la palabra de Dios, a través de la búsqueda, hermano, si nosotros no ejercemos el sacerdocio como Dios quiere que lo ejerzamos. El pastor Gerson decía algo ahora en las ofrendas, decía Oseas capítulo 3 verso 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto le faltó conocimiento y despreciaste la ley de tu Dios, dice, entonces yo te echaré del sacerdocio. No sé si captamos. Entonces necesitamos levantarnos y edificar nuestra vida verdaderamente. Padres de familia, necesitamos levantar y edificar verdaderamente un altar de Dios en nuestra casa. Y ahora, y esto es bien interesante porque lo voy a hacer paralelo, porque hablamos con mi esposa algo que solo estábamos hablando, pero creo que la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, en parte hablamos y en parte profetizamos. Pero fíjese que mucha gente que no se congrega,
Mucha gente que no se quiere someter a un pastor, que no quiere congregarse. Pablo dice que no tengáis como muchos tienen por costumbre dejar de congregarse. ¿Por qué es importante congregarnos? Hay muchos factores por los cuales nosotros necesitamos congregarnos. Primer punto, hermano, cuando usted y yo nos dejamos de congregar, perdemos compromiso. ¿Qué es lo que ha pasado ahora en la pandemia? La gente que se congregaba en las iglesias, hermanos, sabe, conozco pastores, amigos, que me dicen que hay gente que le mandaron a decir: pastor, muchas gracias, pero nos vamos a quedar mejor en casa, ¿oyó? Es más cómodo en casa. Mire, son palabras que hemos hablado, pastores de iglesias grandes. Nos vamos a quedar mejor en casa, es más cómodo, nos levantamos tarde, ponemos el mensaje tarde porque como queda grabado, desayunamos con la familia, a veces llegan amigos a visitarnos y la pasamos bien, y si no tenemos tiempo de ver el mensaje lo podemos ver más tarde. Dios conoce nuestro corazón, que lo vemos. Y está bien, yo le podría decir, bueno, está bien, lo importante es que vean la palabra. No, el problema es que dejan de tener compromiso. Yo le pregunto a usted, nosotros, el Señor nos da tanto en la semana, hermano. Mire, nos ha guardado, nos ha librado, nos ha dado vida. Acá hay mucha gente que yo sé que les ha dado trabajo, les ha dado bendición, les ha dado su sustento, les ha dado alimento, les ha dado sanidad. Y si a lo mejor tú dices: ay, pastor, pero yo estoy algo enfermo, no me siento bien, pero aquí estás, Dios te ha sostenido, Dios está contigo, Dios te ha fortalecido. Por ejemplo, el día viernes tuvimos una vigilia muy preciosa y tenemos que buscar al Señor. Yo le voy a decir una cosa: no crea que solo se trata en una vigilia de buscar a Dios y luego ya dejamos otra vez de buscar. No, hermano, nosotros tendríamos que tener la capacidad de estar anhelando y buscando al Señor y vigilar todas las semanas. Pero ¿sabe qué decía mi pastor? Y lo entendemos ahora. Mi pastor decía: mire, no me gusta hacer vigilia los días viernes, sábados, porque el domingo no llega nadie a la iglesia. Nosotros la hicimos viernes y de todos modos falta mucha gente siempre. Fíjese que qué interesante. Yo me recuerdo que el pastor se enojaba y a veces hacíamos vigilias aquí precisamente. Fíjese, aquí en este lugar hacíamos vigilias hace 20 años. Y entonces me decía el pastor: voy a permitir que se haga vigilia, pero tiene que haber un compromiso de que estén todos el día domingo en la iglesia. Entonces me daba risa, salíamos de aquí a la iglesia con los ojos así todos, algunos todos señalientos. Ahora hablaba con mi mamá, ayer hablaba con mi mamá y me decía: mi hijo, vi que hicieron vigilia. Mi mamá vive en Estados Unidos. Y me decía mi mamá, escuche lo que me decía: mi hijo, yo me recuerdo las vigilias de antes, me decía. Eran vigilias de toda la noche. Y a las 6 de la mañana nos íbamos a bañar y me mencionó nombres de mucha gente conocida. Y a las 7 de la mañana estábamos en la iglesia, en la escuela dominical. Entonces, yo quiero que usted entienda algo, hermano. Yo creo que para poder crecer, para poder fundamentarnos, para poder conocer a Dios, para poder recibir las bendiciones de Dios, para poder ver el poder de Dios en nuestra vida, necesitamos disciplina y necesitamos verdaderamente compromiso. De buscar a Dios sin limitaciones, de buscar a Dios sin cansancio, de buscar a Dios sin pereza, de buscar a Dios con una buena actitud. Yo veo mucha gente con muy mala actitud. Ay, hermano, ay, vigilia, pero yo tengo mucho que hacer. Y yo le pregunto a usted, pregúnteme, ¿usted cree que yo no tengo que hacer? ¿Usted cree que nosotros estamos en la casa ahí durmiendo? Qué rico, nos levantamos tarde, hermano. Hay batallas espirituales que estamos librando. Hay circunstancias espirituales que estamos viviendo. Y tenemos que seguir buscando a Dios a como dé lugar. Entonces, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo para buscar a Dios. Es un tiempo para intimar con Dios. Es un tiempo para alabarle a Dios. Es un tiempo para buscar de Él. Es un tiempo para anhelarle. Es un tiempo para aprovecharlo, porque no sabemos lo que vaya a venir. Y no podemos estar perezosos, no podemos estar aburridos, no podemos estar cansados. Tenemos que buscar de Dios. Entonces, cuando vemos este pasaje bíblico, nosotros vemos, hermano, en Ezequiel 43 que se edifica el templo. Cuando el templo se edifica, empieza a funcionar el sacerdocio. Cuando el sacerdocio comienza a funcionar, comienza la restauración de la liturgia que Dios había mandado, y entre ellas comienza nuevamente lo que hablaba el pastor Jesús, las ofrendas. Y le voy a decir una cosa: no va a creer que Israel solo tenía una ofrenda como lo hacemos nosotros ahora. Mire,
mi pastor a veces predicaba algo grosero y yo decía a veces, ay, tan abusivo que es el pastor, la gente se va a ofender. Pero él decía, hermano, a veces traemos una ofrenda miserable delante de Dios y Dios nos ha dado, pero multitud de bendiciones en la semana. ¿Hace cuánto que no le ofrendas a Dios? ¿Hace cuánto que no le das una verdadera ofrenda a Dios? Y con esto no estoy diciendo, ay, pastor, de plano quiere más ofrenda. No. ¿Hace cuánto no le traes a Dios una verdadera ofrenda? Aquellas ofrendas. Y entonces me gustó la enseñanza, tiene razón el pastor Gerson, del pastor Luisito, ay, se me olvidó el apellido del pastor Luis, Fajardo. Porque yo conocí a la hermana Juanita, yo la conocí, tuve la bendición de ministrarla en su lecho de muerte, porque ella amaba a los profetas y era una mujer de guerra y de intercesión gruesa, así no va a creer que era alguien que medio oraba, era una mujer gruesa, pero me llamó la atención eso, hermano. Ofrendarle a Dios por la esposa de mis hijos, ¿sí? Ofrendarle a Dios por lo que queremos. Ese es usted y Dios. Yo no estoy diciendo que venga cada rato. Ve, usted y Dios, Señor, yo te ofrendo, Padre, por lo que tú me has prometido. Créale a Dios a ver qué es lo que Dios es capaz de hacer en su vida. Por su sanidad, traiga una ofrenda y dele una ofrenda a Dios por su sanidad. Créale, cuando traiga una ofrenda, Padre, esta ofrenda, Señor, que sea para mi sanidad, que sea para ver el poder de Dios en mi vida. Una ofrenda tiene poder. El problema es que como dejamos de restarle importancia o no profundizamos en ella, lo que decía el pastor Gerson hoy, ¿verdad? ¿Me recordaste ese coro? Ya no me recordaba, tenés razón. Me dio risa cuando lo cantaste. Es cierto, por eso es que en las iglesias traían una choca, decíamos antes. Porque como el cántico dice que hay que dar un centavo, ¿cómo es? ¿Verdad? Un centavo que me dé Dios. No, hermano, esa es una manera miserable de no valorar a Dios y de adorar a Dios de una manera muy baja. Porque la ofrenda es parte de la oración. Entonces comienza el altar, comienza a activarse el altar. Y cuando se comienza a activar el altar, hermano, entonces dice la palabra de Dios que fue lo que leímos. Mire, por eso otra vez, vámonos a Ezequiel capítulo 47 otra vez. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Entonces está hablando de la casa de Dios. Está hablando de la casa de Dios. ¿Qué significa eso? Hagámoslo alegórico, hermano. Este es el tiempo en que tenemos que entender que usted y yo necesitamos la unción corporativa. Usted y yo necesitamos escuchar qué es lo que dice Dios y cómo Dios usa a los siervos que quiera usar. Yo le decía a Erika ahora que estamos comenzando, hermano, aquí hay profetas, hermano. Aquí hay gente que Dios usa y mucha más gente que se tiene que levantar, y hay gente que Dios le da a percibir. Entonces, ¿sabe qué? Aquel que viene lo escanea el Señor. La semana pasada Marito me dio una palabra para los ministros que me ministraron, hermano. Es un compromiso, ¿me explico? Es un compromiso. ¿Por qué le digo esto? Porque si no nos congregamos, usted va a estar en su casa cómodo, usted va a estar en casa viendo su televisión. Yo no estoy en contra. Yo también me canso, hermano. Hermano, ¿a usted no le da sueño, no le cuesta levantarse a veces y venir a la iglesia? Claro que me cuesta. Pero el problema es, hermano, que la comodidad del mundo, hermano, va a pasar la factura más adelante. Mucha gente que está acomodada, mucha gente, y a veces la gente, y conste que esto lo vamos a publicar, entonces no quiero que nadie que me vea que no vino, el pastor se enojó porque no llegamos. No, hombre, no es eso, hermano. Si esto es global, esto es general. Lo que está por venir para el mundo es difícil, hermano. Entonces la palabra nos habla de la casa. Repita conmigo, casa. Hay dos palabras, una en hebreo y la otra en griego para casa. En hebreo, si no estoy mal, para casa es bayín. Y en griego, si no estoy mal, si no se me olvidó la cátedra que un día la di, oikos nomos, ¿sí? Esas dos palabras tienen la misma connotación, ¿sí? ¿Qué hacemos en casa? En casa hay seguridad, en casa hay comunión, en casa hay compañerismo, en casa hay amor, en casa hay corrección, en casa hay compartimiento. No sé si me está captando. Bueno, y si estamos en casa pero estamos solo viendo Netflix, pero estamos solo viendo, ayer hablaba con mi suegro, hablaba con don Alejandro, hablaba del fútbol, por ejemplo. ¿Sabe que hay gente que no va a la iglesia, no atiende ni a su familia, pero no se pierde el fútbol? Imagínense qué contradicción
Nuestra función sacerdotal es importante, hermano. Nuestra función es importante. Entonces, estamos en un momento bien increíble. Vamos a avanzar porque lo quiero llevar a través de la palabra y que veamos a través de la palabra cómo verdaderamente el mundo verdaderamente se va a perder la impartición que Dios quiere traer para este tiempo, hermano. Dios va a comenzar a utilizar a hombres y a mujeres, jóvenes, señoritas, niños que estén hambrientos. Escuche esta palabra, pues, porque cuando yo le digo hambrientos, a lo mejor me voy a imaginar aquellos perros que usted le pone la carne de lejos y están que quieren comer. Que esté hambriento por la palabra de Dios, que esté hambriento por la presencia de Dios, que esté hambriento por buscar, que le diga a Dios: Señor, ¿qué tienes para mí en este día? ¿Qué tienes para mí esta mañana? Padre, ¿qué es lo que tú quieres hablar a mi vida? Y yo aprendí hace muchos años de aquel predicador famoso que usted conoce, Dante Gebel. Y me recuerdo que estábamos en un congreso en el Shaddai hace como unos 15 años. Y me recuerdo que en ese congreso era un evento así, algo privado, no era de los grandes, sino era un evento para ministros. Y me recuerdo que Dante dijo algo que me tocó y nunca le he olvidado. Y se paraba y confrontaba a los pastores que estábamos ahí. Y me recuerdo que se acercó y le dice: ¿qué te dijo Dios ayer? ¿Qué te dijo Dios hoy? ¿Qué te dijo Dios la semana pasada? ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros no nos importa qué nos dice Dios. No nos interesa ni nos recordamos qué nos dijo Dios ayer. Cada día nosotros tenemos que entender que Dios es un padre, Dios no es un ídolo. Un padre nos habla todos los días. Un padre tenemos que tener comunicación todos los días con Dios. Un padre todos los días te va a hablar, todos los días te va a saludar, todos los días te va a exhortar, todos los días te va a corregir, todos los días te va a edificar, todos los días te va a impulsar. Esa es la característica de un padre. Si no tenemos esa característica en casa, pues vamos a pedirle a Dios a ser padres si nadie tiene el título de padre. O hay alguien aquí que tenga la maestría en papá bajo la universidad. Bueno, aquí está mi hermana Evelyn, que ella es la que hace las evaluaciones en la universidad. Vamos a decirlo así para que honrar. Yo no soy sancarlista, pero la vamos a honrar. Una de las mejores universidades de Guatemala, ¿sí? Y de América, dicen. Entonces, pero no hay ningún título de papá, ¿verdad, hermana él? Porque si no lo vamos a sacar y me gradúo en papá. Nadie se gradúa de papá en la vida. Lo vamos aprendiendo, pero en la palabra. Repita conmigo: en la palabra. Otra vez, en la palabra de Dios podemos aprender a ser buenos padres. Entonces, si no estudiamos la palabra, si no profundizamos en ella, hermano, no vamos a poder fluir en el río. Y dice la palabra de Dios que dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí fluía agua de debajo del umbral de la casa. Mire. Entonces, ¿qué significa eso? Eso indica, hermano, que nosotros tenemos que aprender a acercarnos a Jesús. Que no podemos conformarnos con lo que recibimos a través de un mensaje en línea, a través de un mensaje en audio. Está bien escucharlo, pero yo le voy a decir algo a usted. Usted siente, lo mejor le pregunto a usted: ¿usted siente lo mismo ver una prédica en la televisión que cuando estamos reunidos? ¿Usted percibe lo mismo o le encanta? Ay, hermanos, que yo siento la presencia. Yo creo que, mire, Dios no unge canciones, Dios unge personas. Pero la unción corporativa es importante, hermano. De hecho es bíblica. Salmo 100, ¿qué? Mira cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué? Salmo 133, ¿verdad? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿qué? Juntos, en armonía. Es como, ¿qué? Como el buen óleo. Mire, que baja de la cabeza a las barbas y luego a las vestiduras. Ahí hay una figura. Se enfoca, hay dos enfoques para ese pasaje bíblico. El primer enfoque es la unción corporativa, es la unción que sale del sacerdote, pero el siguiente enfoque también es: las barbas representan la madurez. ¿Quién es maduro? La madurez no se trata de que usted sea viejo. Yo lo digo, yo conozco viejos inmaduros y niños maduros. Usted puede ser un adulto, pero un gran inmaduro. Y usted puede ser un joven bien maduro. Entonces,
Es importante, hermano, que podamos entender que no va a fluir agua, no va a fluir, no se abre el umbral del agua, de la sabiduría, de la palabra de Cristo, si nosotros primero no edificamos un altar, no edificamos un altar en casa. Ahora le hablaba del altar, por eso comencé hablando de esto, porque mucha gente, hablábamos con mi esposa y mi esposa me decía, el problema es que mucha gente que ya no se congrega dice, es que oramos en la casa. Entonces un día me dijo un hermano, confrontó a otro hermano, yo solo los escuché, yo no entré en la contienda. Entonces, como vos estás en la casa, vos mismo te diezmas y vos mismo te ofrendas a vos mismo. Y dijo un hermano, es que yo llevo mis ofrendas y ayudo a los pobres y ayudo a la gente. Equivocado. Esas son limosnas, ¿sabía? En la Biblia, esas son limosnas. Y eso es algo que la gente no entiende. Yo escucho mucha gente así, hermanos, que yo ayudo a los pobres, ayudo. Sí, qué bueno. La Biblia dice, a los pobres siempre los tendréis, dijo Jesús. Pero un diezmo y una ofrenda son dos cosas diferentes. Y usted no le puede ofrendar a la CIA, no le puede ofrendar a su perro, no le puede ofrendar ¿me explico? El diezmo y la ofrenda tienen un principio. Y si a Dios no se le hubiera placido dejar ministros, entonces yo mismo le digo, sí, hermano, usted no le ofrenda a nadie. Pero a Dios se le plazó hacer llamamientos, hacer llamados a hombres. Efesios capítulo 4, 6, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso los constituyó. Mire, esa palabra, ahí está Marito que es abogado. Constituyó, se oye así bien legal, ¿verdad, Mario? Él mismo, dijo Jesús, él mismo constituyó. El abogado de abogados, el gobernador de gobernadores, él mismo constituyó. Entonces no podemos, hermano, estar jugando a hacer iglesia en la casa, ¿sí? No podemos. Ahí por ahí conocí unos hermanitos que ya no llegaron. Luego le dije, hermanos, ¿qué pasa? Hermanos, que el Señor, así me hablaron. Es que Yeshua nos habló que teníamos que empezar a hacer en nuestra casa y vamos a diezmarle a mi familia, me dijo el hermano. Oh, wow, dije, hermano, que el Señor te use tanto. Ahí andan todos chanfleados y todos equivocados, con un montón de problemas. Porque no se trata, le explico esto, no se trata de imponer. Se trata de entender dónde Dios quiere llevarlo y dónde Dios lo quiere hacer crecer y dónde Dios lo quiere fundamentar y dónde Dios lo quiere utilizar y dónde Dios quiere que usted fluya. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, hermano, tenemos que fluir. Entonces, la palabra de Dios nos habla de que el río, mire, vámonos otra vez al 47, por favor. Entonces, habla de la casa, mire, dice, he aquí las aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. ¿Sabía que el oriente representa hacia donde está el trono de Dios? Algunos teólogos creen que el trono de Dios está al oriente. Alguien que me diga por qué. Ayúdeme. Mientras. Ok, muy bien, Mayarí. Porque el sol sale en el oriente. Entonces, y el sol representa la luz de Dios, ¿sí? Entonces muchos estudiosos creen que el trono de Dios está en el oriente. Ahora, mire qué interesante. Nosotros, dice la palabra de Dios, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. O sea, recuérdese que Dios da planos, y los planos del cielo son los planos que muchas veces nosotros hacemos en la tierra. Y nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Y dice la palabra, continúo leyendo, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar, mire. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta al camino exterior fuera de la puerta, al camino del que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel. Repita conmigo, un cordel. Repita conmigo, 1 metro. Llevaba un cordel para medir, hermano. Este es el tiempo donde Dios va a comenzar, y ya comenzó, a medir nuestras vidas. Nos van a medir, hermano. Hay una película que se llama El corazón de caballero. No sé si alguien lo vio. Y aquel corazón de caballero dice: te pesaron, te midieron y saliste deficiente. Dice, la película es muy buena, ¿sí? Es de un hombre que era ¿cómo es la palabra?
Sí, hacía, se me olvidó la palabra, no lo voy a decir metalero porque no era metalero, era un hombre que hacía, se me olvidó la palabra. Sí, como herrero, era como herrero y su hijo era un noble, ¿sí? Un pobre pues. Pero resulta que él tenía el corazón de caballero y que empezó a competir con los caballeros. Y usted sabe la historia y la película, y al final descubren que no es caballero, pero el cuate había ganado todos los torneos que ganaban los caballeros, era el mejor. Y se encuentra con el rey de Inglaterra, ¿sí? Y cuando lo ve el rey de Inglaterra se da cuenta del potencial, y entonces el rey de Inglaterra lo nombra caballero. Pero me gusta lo que hace el rey cuando el cuate está en el cepo, le dice, llama a sus escribanos y dice: he encontrado en mis archivos antiguos que este Ulrich von Liechtenstein, algo así creo que se llama, tiene descendencia de linaje real, dice. Y toda la gente sabe que es mentira, ¿verdad? Alguien rehúsa debatir mi palabra, está hablando el rey. Y nadie la debate porque nadie debate la palabra de un rey. Pero nosotros muchas veces debatimos la palabra del rey. Debatimos lo que Dios dijo de nosotros. Debatimos lo que Él habló a nuestra vida. Entonces, cuando vemos nosotros acá la palabra de Dios, hermano, vemos nosotros que dice la palabra de Dios que el hombre, salió un varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. Repita conmigo: 1000. El número 1000 en la Biblia tipifica un nivel de plenitud, ¿sí? El número 1000 tipifica un número completo, un número de alcance. Eso es el número 1000. Por eso la Biblia nos habla del milenio, por ejemplo. Dice la palabra que Jesucristo va a gobernar por 1000 años la tierra, ¿sí? 1000 años. ¿Por qué no 100? ¿Por qué no 200? Porque 1000 representa un nivel de plenitud, de exactitud. Entonces vemos nosotros, dice, mire, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Yo te pregunto esta mañana, el agua representa el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. El agua representa la palabra de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a verificar cómo está el agua en nuestra vida. ¿Está en los tobillos? Porque cuando el agua está en los tobillos, hermano, todavía podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Mire, pues hablemos, empieza a imaginar un estanque, empieza a imaginar una piscina. Aquí están los chicos. Mi hijo Tiago, me recuerdo que cuando está el verano me pide que le infle su piscina. Y como no tenemos una llave de cisterna, sino es la llave del chorro de la casa con el que llenamos, a cada rato ya se llenó, y esa cosa se tarda en llenar como 5 horas. Y cuando uno se mete y el agua te llega a los tobillos, uno está todavía así. Ahora vámonos a la figura espiritual. ¿Dónde está el agua del Espíritu en tu vida? Porque según en el nivel que esté en el agua del Espíritu en tu vida, tú todavía puedes hacer lo que te da la gana. Tú todavía puedes caminar, tú puedes ir, puedes hacer esto, puedes hacer el otro, porque no hay nada que te limite, ¿me explico? Pero te están midiendo. Y el problema del cristiano, hermano, es que se está quedando en un nivel muy pequeño. Guatemala, que es un país cristiano, hermano, está dando síntomas de tener un nivel de cristiandad muy bajo, de tener un nivel de intimidad muy bajo, de tener un nivel de relación muy bajo, de haber entendido muy mal la revelación apostólica y profética que nos entregó ahí por el año 89, 90, 95, 2000. Y este es el tiempo de entender lo que Dios nos está hablando. Dice la palabra: y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y está hablando de niveles. Hay niveles en la vida del cristiano. El cristiano tiene que crecer. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000. Repita conmigo: otros 1000. Te van a medir de 1000 en 1000 para ver si estamos llegando en el nivel, si estamos dando la estatura, si estamos dando la capacidad que Dios quiere que demos. Mire, y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Mire, tu rodilla. ¿Cuántos hemos ido a los ríos? Levante su mano. ¿Ha ido a algún río, algún lago usted alguna vez? Cuando tú estás metido en un lago hasta tus rodillas, todavía puedes ahí moverte, ¿sí?
Y no sé si se recuerda, voy a hacerla menos payasón hoy, pero es para que usted entienda. Mire, con el río usted, en los lagos usted salta. No lo he hecho, yo lo he hecho muchas veces. Todavía si el agua del Espíritu te llega a las rodillas, tú todavía puedes hacer lo que te dé la gana. Pecas, hoy te pones rebelde, te arrepientes otra vez. Bueno, o te pones rebelde y te da igual si estás rebelde. Porque así pasa. Ay, si el pastor le parece bueno, si no me voy a buscar otra iglesia. Sí, porque el agua del Espíritu o la tienes en los tobillos o la tienes en las rodillas todavía. Puedes hacer lo que quieres. Por eso te puse el ejemplo de que uno brinca, ¿sí? Uno brinca en el lago así, porque puedes hacer lo que te da la gana. No tienes compromiso. Te importa un bledo tus hermanos, te importa un bledo tu testimonio. Mire, midió luego otros 1000, repita conmigo, otros 1000. Y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Mire, aquí están los lomos, mire. Me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Ya en los lomos, hermano, ya la cosa ya empieza a tener un poco de resistencia. ¿Cuántos hemos ido a un río? ¿Verdad? Ya en los lomos usted ya se siente, ay, ya me cuesta, ya le cuesta, ¿verdad? Cuando el Espíritu está en tus lomos, que es donde producimos vida, entonces ya el pecado ya no lo empiezas a sentir tan atractivo. Ya sientes que ya no muchito, ya te redarguye, ya sabes que estás diciendo malas palabras y sabes que es pecado. Sabes que gritas, te descompones y sabes que tienes un problema de carácter. No puedes ya no puedes hacer las cosas tan fácil como cuando está en el tobillo, cuando está en las rodillas. Pero todavía lo sigues haciendo. Se te salió la mala palabra porque estabas en un momento y y si estás con tu familia, ay, perdóname, mijo, ¿oíste? Pero por dentro te sientes mal, pero tu boca sigue hablando malas palabras. Te portas rebelde y mentiroso. ¿Sabe que hay mucha gente mentirosa? Hermano, si en la iglesia es donde más nos damos cuenta de los mentirosos, hombre. Nunca le mientas a alguien que fue mentiroso. Sacamos la maestría de la mentira. Y por su misericordia el Señor nos lavó, nos purificó. Entonces cuando alguien viene, hermanos, que fíjese, hermano, que yo no voy a poder estar en el servicio porque es que fíjese que entonces, y no dice nada. Mejor que diga, no tengo ganas de ir y ya, hombre. Y entonces fíjese que yo pienso que es que mi papá, no, hombre, deja de decir mentiras. Tus aguas todavía te llegan a los lomos. Sientes un poco de resistencia, pero todavía te puedes mover. Continuemos. Midió otros 1000, mire, y era ya un río que ya no podía pasar. Repita conmigo, cuando el agua crece arriba de tus lomos. Ayúdeme, cuando el agua crece arriba de tus lomos, mire, que es ya un río, mire, ya no vas a poder pasar. El pecado ya no va a dominarte. O sea, cuando el agua del Espíritu, espero que me esté entendiendo, cuando el agua del Espíritu Santo, mire, voy a terminar de leer, el río ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Ahora, cuando el agua te llega a un nivel donde tú ya no puedes y tienes que nadar, tú ya no fuiste diseñado para que el pecado te lleve de un lugar a otro. Tú, a través del agua del Espíritu, tienes que saber hacia dónde vas, hacia dónde te diriges. En un momento flotas y en un momento continúas. Es espiritual, es una alegoría espiritual lo que nos está hablando este libro. Nos habla un paralelo para que lo podamos entender de esta manera, hermano. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que sumergirnos en el agua, en el río del Espíritu Santo y empezar a fluir. Le voy a poner un ejemplo verdadero de esto. Me gusta tocar ejemplos verdaderos para que usted pueda entenderlo, si no, no lo entiende. Un hermano, un pastor, hoy es pastor, pero hace unos meses no era pastor. A principio de año no era pastor, solo tenía un llamamiento. Y en ese proceso él no quería, pero Dios lo llamaba y lo marcaba cada rato. Y entonces estaba en el proceso, en el ínterin en el que hicimos un presbiterio allá en México.
Y en ese presbiterio llegamos con mi esposa y otros ministros y se ungió en esa iglesia, se ungieron a pastores. Pero lo interesante es que unos días antes de que iba a hacer esto, dice que él tuvo un sueño, él mismo tuvo un sueño. Repita conmigo, los sueños, el 90% de los sueños, repita, es para mí. Y el 10% es para lo que usted soñó, para los que lo soñó, ¿yo? Que a veces, ay hermano, yo soñé tal cosa, sí, pero primero entienda que es para usted el sueño. Y después es para lo que está viendo, ¿sí? Y hay otra regla por práctica profética. Solo aquel que ha llegado a un nivel de plenitud, a un nivel de purificación, a un nivel de santidad y alineación, seguro es para la persona que estás viendo el sueño, ¿sí? Entonces, el hermano tuvo un sueño y en el sueño él miraba que había un río, una piscina gigante y una especie, y entonces dice que, y un como trampolín. Y entonces él dice que apareció otro hermano y le dijo: si vos no, bueno, los mexicanos no se tratan de vos, si tú no te tiras, me tiro yo. Y entonces como él no quería, dice que él lo hizo a un lado y el hermano se tiró. Y despertó, parece que lo soñó como 2 veces, pero en el segundo sueño dice que él dijo: no, yo me voy a tirar, si este ya se tiró, también me tiro. ¿Sabe qué significaba eso? Era el llamado. Él estaba resistiendo el llamado al pastorado, ¿sí? Entonces, otra vez, porque es importante que entendamos cómo está tipificando acá. Midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar por las aguas, habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? El problema es que nosotros no entendemos lo que Dios nos está hablando. Y este es el tiempo, hermano, donde si no nos sumergimos en el agua del Espíritu, en el río del Espíritu, nos vamos a empezar a quedar cortos. Y por eso, hermano, es que el pecado nos domina. Y mire que cuando yo le digo esto, usted puede creer que usted tiene el agua, tiene una piscina en su casa y se va a llevar la sorpresa que lo que tiene es un pequeño charco en su casa. Por eso es que se apaga, por eso es que hoy está fuego, mañana. ¿Y el hermano qué se hizo? No se quiso levantar. Hermano, hay esposas que pelean con sus esposos por eso. No se quiso levantar, hermano, y viceversa. ¿Y la hermana qué se hizo? Si el Señor le habló, le dio palabra, profetizó la hermana, ¿y dónde está? Tenía pereza y dijo que hoy se sentía mal. No, ¿se da cuenta nuestra vida cristiana tan mediocre que tenemos? ¿Se da cuenta que somos mediocres realmente delante de Dios? Pero Dios, hermano, nos bendice, nos da trabajo, nos da provisión, nos da comida, nos da alimento, nos da vestido, nos da calzado, nos da bendiciones, nos consienten. Y con Dios somos muy miserables nosotros. Es que qué cansado, hermano. ¿Y quién le dijo que la vida no era cansada, pues? Hermano, la vida requiere trabajo, requiere entrega. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Le dijo: trabajarás y comerás con el sudor de tu frente. Se lo estoy parafraseando. Eso fue lo que le dijo. Y la mujer dará luz con dolores. O sea, no dijo Jesús: vas a reírte del trabajo, vas a estar con los brazos cruzados y cuando sientas te caerá la comida del cielo. No dijo eso Dios. Continúo. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Volviendo yo vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles uno al otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán en el Araba y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad de las aguas. Mire qué interesante esto. Pues aquí me voy a detener porque no lo quería llevarlo más cosas, pero ya el tiempo se nos va. Mire pues, qué curioso que hacia donde las aguas salen, si vemos el mapa geográfico de Israel, de Jerusalén, resulta que es el Mar Muerto. Algunos que estamos acá hemos estado en el Mar Muerto, hermano. En el Mar Muerto, primero, el Mar Muerto es uno de los pocos mares que está bajo el nivel del mar, ¿sí? Segundo, es un mar tan alto en salinidad que no hay un alto grado de agua, sino la mayoría es sal. Por eso es que la gente se toma fotos, porque flota la gente, así flota, ¿sí? Pero si lo vemos, no hay vida tampoco. En ese mar no hay peces, no hay nada más que alguna vida microscópica. Pero no tiene vida porque es demasiado salado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Mire, nos está hablando que el río que sale traerá bendición, traerá fructificación, traerá crecimiento, pero sanará las aguas.
Y está hablando de las aguas de este mar. Vení a hacer un fondo, Eric, por favor. Y toda alma viviente que nadare, repite conmigo, nadare, por donde quiera que entran estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en el río. Este es el tiempo, hermano bello, de pedirle al Señor que nos ayude a que el agua comience a crecer dentro de nosotros. No podemos quedarnos con el agua en los tobillos. Hermano, qué linda estuvo la vigilia, poderosa, hermano, pero tengo mucho que hacer en la casa. Tienes el agua en los tobillos. Hermano, qué preciosas vigilias. Ahí me invita cada vez que esté, pero yo hago mi altar en mi casa. Tiene las aguas en las rodillas. Hermano, qué bella los servicios, qué lindas las conexiones, hermano, pero tengo problemas con mi familia. Tienen las aguas en los lomos, hombre. ¿Sabes? Este es un tiempo, hermano, donde tenemos que buscar de Dios. Tenemos que crecer, tenemos que fortalecernos. Dios quiere usar tu vida. Yo te motivo a que traigas un invitado. Invita a alguien que venga a escuchar la palabra de Dios. Invita a alguien que venga a alimentarse de la palabra de Dios. Invita a alguien que venga a fortalecerse, a nutrirse. Continúo porque esto está poderoso. Ahí vas a ver algo bien interesante. Y junto a él estarán los pescadores, y desde el En-Gadi hasta el En-Eglaim será un tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Pero mire esto, pues, ponga la atención a esto. Sus pantanos y sus lagunas no serán saneadas, quedarán para salinas. Y aquí uno dice, ¿qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? El pantano representa a aquellos hermanos. Para que me entienda cómo se lo quiero explicar, me voy a ir al pasaje bíblico cuando Jesús dice en Apocalipsis: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. El pantano, ¿qué es un pantano? Tiene cierta proporción de agua, pero no es agua para beber. Tiene cierta proporción de lodo, pero tampoco es cómodo para caminar, pero tampoco se seca. ¿Sabe qué significa? Son aquellos hermanos que tienen en su alma y en su corazón un pensamiento que dice: yo hago esto de esta manera. Si al pastor le parece, bueno, y si no, así lo hago yo. Ese es un pantano. Por eso dice, mire, pónganle atención a la palabra: sus pantanos y sus lagunas no se sanearán. ¿Por qué no se sanearán? Si va a sanar mares, va a sanar tierras, pero no va a sanar pantanos. Porque el pantano representa la inestabilidad en el corazón de la gente. Aquellos que viven una vida doble. Estás en un pantano, eso eres. Pastor, ¿y dónde estás en la Biblia? Se recuerda que David dijo: sácame, me sacaste del lago cenagoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía un corazón inestable. Porque estaba en los atrios, pero tenía una dimensión de pecado en su corazón que lo llevó al dolor, que lo llevó al quebrantamiento, que lo llevó al sufrimiento. Salmo 51. Contra ti, solo contra ti, Jehová, he pecado. Devuélveme el gozo de mi salvación. David tenía un problema porque tenía un pantano de inestabilidad en su corazón. No podemos buscar a Dios y servir a Dios con un nivel de estabilidad. El pastor me dijo que ya no le hablara a este muchacho, pero no se va a dar cuenta. Yo lo voy a convertir. Y te para convirtiendo, pero en mamá. Fíjese que da risa, pero es la verdad. No, yo, pastor, me dijo un joven un día: yo voy a convertir a mi novia, pastor. Ahí va a ver, les voy a demostrar a todos. ¿Sabe qué? No se casaron, se fueron a vivir juntos. Le robó el carro, le robó la casa y lo dejó en la calle, ¿sí? Lo convirtió, pero en pobre. No sé si me está captando. Lo que le quiero decir es: los pantanos representan los niveles en nuestro corazón de inestabilidad, nuestra vida espiritual inestable. No hay agua, pero aparentamos que no estamos secos. No está seco, pero hay lodo, que representa pecado. Esos son los pantanos en nuestra vida. Por eso dice la palabra: no los sanearé. Mire, no, sus pantanos y sus lagunas no serán saneadas, no se sanearán, quedarán por salinas. Entonces, hermano bello, mire, concluyo. 12. Y junto al río
En la ribera, uno a uno, uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Mire, entonces la palabra dice, ¿qué dice la Biblia del justo? El justo florecerá como la palmera del desierto. Mire, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado, sino en el deleite de Jehová está su vida, ¿sí? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Hermano, este es el tiempo en el que nosotros tenemos que crecer. Ya no más el agua a los tobillos, ya no más el agua a las rodillas, ya no más el agua a los lomos. Tenemos que comenzar, hermano, a ser expertos nadadores en las aguas del Espíritu de Dios. Expertos nadadores en las aguas, hermano. Mire, ¿quiénes son los que bucean pues y conocen las profundidades del mar? Los buzos. Pero para poder profundizar en las profundidades del mar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estar inundados, de lo contrario no vamos a poder ver nunca nada. Este es el tiempo que le pidamos mucho al Señor, hermano, anhelar su presencia. Y todo comienza en casa. Repita conmigo, todo comienza en casa. Todo comienza en casa. Este es el tiempo en el que tú tienes que ser luz en tu casa, en el que tú tienes que predicar en tu casa, en el que tú tienes que dar testimonio en tu casa. Pero no se trata de quedarte en tu casa. Es el tiempo que también tienes que dar frutos, porque dice la Biblia que fuimos creados para buenas obras. Póngase sobre sus pies. Yo quiero orar esta mañana.